Bueno, continuamos con la segunda parte de la sesión 3 sobre actividades logísticas. Como ya lo platicábamos al final del video anterior, pretendemos modelar las 5 principales funciones básicas de la logística según nuestro criterio, eh, las cuales son el transporte, perdón, tráfico y transporte, eh, inventario, estructura de distribución, almacenamiento y manipulación de materiales y comunicación e información. Vamos a pasar a ver cada una de ellas. En el caso del tráfico y el transporte, pues hablamos del movimiento físico de los materiales como tal, eh, lo que son las materias primas e insumos, el producto terminado, si se fijan uno es en la parte de aprovisionamiento, otro en la parte de distribución, el rastreo de pedidos, el tracking del que ya hablábamos, ¿verdad? Que es básicamente a través de la tecnología dar seguimiento a los movimientos de estas cargas a través de radiofrecuencia, a través de GPS o cualquier otra tecnología que se pueda aplicar. Y la parte de los procedimientos aduanales, ¿verdad? Esta parte también va incluida acá. Tenemos la otra función general que vemos acá, que es la de inventarios, donde la cantidad y surtido de materiales a utilizar para la producción y o demanda de los clientes, ¿verdad? Es lo que se encargaría de gestionar esta función. Pues básicamente tenemos acá los pronósticos de la demanda, niveles de inventarios a mantener, ahí vamos a ver cada cuánto pedir, dependiendo de cada uno de los insumos y materiales, materias primas que tengamos y los ciclos de abastecimiento que se tengan. La parte del pronóstico de la demanda, pues ya sabemos, se alimenta de la información que nos pueda proveer marketing y ventas para poder estimar de cuánto deberá ser nuestras proyecciones para los meses futuros. La parte de la rotación de los materiales, ¿verdad? Que es importante en el inventario, lo que ya hablábamos, si tenemos algún tipo de producto perecedero que requiera que utilicemos una política de inventario, ya sea de primeras entradas, primeras salidas o alguna otra de las que ya conocemos. Y la rotación de los productos, pues de igual forma que cuando se almacenan en inventario para despacho, al producir cantidades en masa para tener a disposición, teniendo pues un inventario de seguridad para poder abastecer a nuestros clientes. Lo otro que tenemos es la estructura de la distribución, que esto viene a ser prácticamente antes de eh, desarrollar el negocio como tal o durante una expansión que se pueda dar. En este caso estamos hablando de la planeación estratégica del número, ubicación, tipo y tamaño de instalaciones de distribución. Es decir, aquí lo que vamos a definir nosotros es cómo se va a hacer la distribución, pero ya no en la parte interna, sino que en la generación de los diferentes ubicaciones de distribución. Es decir, nosotros podemos tener una planta productora y nosotros queremos mover nuestros productos, pero pueda que estos vayan originalmente a un almacén o a un centro de distribución donde los empaques que yo mande se partan o se acumulen, ya se consoliden para posteriormente enviarlos a los clientes. Y esto va a depender del modelo de negocio que nosotros estemos manejando, porque si estamos hablando de una industria manufacturera, pues prácticamente todo parte desde la planta hacia el cliente o hacia nuestros o hacia otra industria que funcione como nuestro cliente, pero por ejemplo en el área comercial es mucho más común que de repente tengamos nuestra área de gestión, se generan los pedidos a nuestros proveedores y al recibirlos se envían o bien a un almacén para que se queden en inventario o a un centro de distribución que muchas veces se va integrado con un almacén
y el centro de distribución no solo sirve para partir cargas o consolidar cargas, sino que también para mantener en inventario. Entonces de ahí podemos generar distribuciones hacia las demás, ya sea salas de ventas o almacenes que tengamos posicionados en diferentes regiones. Y si se fijan, el diagrama que mostramos acá no necesariamente siempre va a ser así, sino que va a depender del modelo de negocio que nosotros tengamos. Por eso, cuando hablamos acá de establecer el número, ubicación, tipo y tamaño de instalaciones de distribución, no solo hablamos de almacenes, sino que hablamos de centro de distribución o que hacen lo llamado cross-docking, ¿verdad? De plantas industriales, porque en algún momento nos puede interesar en algún crecimiento o expansión tener otra planta, ¿verdad? Donde tal vez la planta original empezó a hacer una variedad de productos que ahora nos interesa tenerlos segregados, una planta que produzca cierta cantidad de productos o cierta variedad y la otra que produzca el restante. De igual forma, lo que son las salas de ventas, en el caso de la parte comercial, pues no solo nos interesan los almacenes, los centros de distribución, sino que también las salas de ventas. Muchas veces el incrementar salas de ventas en una región posteriormente genera que se tenga que desarrollar un almacén para poder tener en inventario para alimentar esas salas de ventas o otro centro de distribución para poder valga la redundancia, distribuir los productos de acuerdo a las cantidades necesarias. La parte de almacenamiento y manejo de materiales, que se ocupa del uso del espacio destinado a los inventarios y los medios manuales, mecánicos y o automatizados para la manipulación de los materiales. Es decir, esta sería la parte física donde nosotros vamos a tener nuestro inventario y ahí vienen muchas decisiones de cómo almacenar, si lo voy a tener todo en piso, si lo voy a tener estivado, si las estivas van a ser en estantes fijos, en estantes móviles, cuánto voy a poder almacenar dependiendo la estructura de mis empaques y de mis medios de almacenaje, si me va a permitir tener varios niveles de almacenamiento o cuánto va a ser y el manejo que le vamos a dar a los mismos a través de ciertas herramientas o maquinaria o equipo que nos ayude a poder mover este tipo de inventarios que tengamos ahí. Ahí hablamos desde, por ejemplo, yales, montacargas, carretillas, bandas transportadoras, brazos mecánicos y cuestiones más automatizadas que se puedan ver tal vez un poco más en países de primer mundo que en nuestras industrias actualmente, pero que se supone que es a lo que migramos y aún a lo que queremos migrar y aún con la inmersión de la logística 4.0, pues poco a poco el mercado está empujando hacia llegar a ese tipo de tecnologías. Por ende, hablamos ahí del manejo de bodegas, ¿verdad? Que es una de las cosas que se contemplarían ahí. El flujo de los materiales, donde van inmersos todos estos elementos de los que estábamos hablando. La parte de empaque, que muchas veces puede estar en la parte de almacenamiento y manejo de materiales o puede estar en la parte de producción, como ya lo hablábamos. La preparación de los pedidos, si hablamos por ejemplo de un centro de distribución, pues esto va a ser el día a día porque lo único que le va a llegar al centro de distribución son pedidos que ellos tienen que armar para despachar a los diferentes almacenes o salas de ventas. La rotación del inventario de productos, que también es parte de las tareas de almacenamiento. Por último, y no menos importante, sino que al contrario es lo que genera la mejora continua, es la parte de comunicación e información. Conlleva la acumulación, el análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales necesarios para la toma de decisiones. Lo que hablábamos acá de parte de servicio al cliente, nosotros tenemos una gran retroalimentación en función de cómo están nuestros indicadores logísticos, nuestros indicadores de servicio, de cómo se está atendiendo, de cómo estamos realizando nuestras labores y cómo podemos ir mejorándolas. El análisis de venta y demanda, que la tomamos a través de los ingresos de información que reciben marketing y compra y ventas, perdón,
Y los indicadores de proceso, pues básicamente qué es eso, cómo nos medimos, cómo nos gestionamos y cómo mejoramos. Por último, quería mostrarles este gráfico donde tenemos tres niveles. La fragmentación de las actividades en 1960, es decir, donde nosotros teníamos cada una de estas actividades por separado y así se veían y así se gestionaban. Lo que tenemos en el boom de los años 1960 hacia el 2000, que es donde se empezaron a integrar ciertas actividades para posteriormente ir llamándolas de otra forma y gestionándolas en conjunto. Y del 2000 para acá que tenemos pues básicamente la integración de la administración de la cadena de suministros, que es básicamente todo el bagaje de estas actividades que están relacionadas y que están gestionadas no solo a través de las operaciones de mi empresa, sino de los proveedores y los proveedores de mis proveedores hacia atrás y de mis clientes y los clientes de mis clientes hacia adelante. Entonces, si se fijan originalmente, aquí está de todo lo que hemos estado hablando: pronósticos de la demanda, compras, planeación, etcétera, embalaje, transporte, servicio al cliente, marketing, finanzas, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, al empezar a hacer una integración, por ejemplo, la parte de compras y manejo de materiales se compone de todas estas actividades que tenemos acá: pronóstico de demanda, compras, planeación de requerimientos, planeación de producción, inventarios de fabricación. De repente se puede ver la parte de almacenamiento también, porque implica para el manejo de compras y de los materiales, manejo de materiales, embalaje. Todo esto, si se fijan, está relacionado o está integrado de 1960 al 2000 en la parte de compras y manejo de materiales. En la parte de distribución física tenemos integrados igual desde el manejo, almacenamiento, embalaje, inventario de bienes terminados, planeación de la distribución, procesos de pedidos, procesamiento de pedidos, perdón, transporte y servicio al cliente. Todo esto integrado en la parte de distribución. Y básicamente estas dos áreas, la parte de suministros y la parte de distribución, es lo que formaba la bien llamada logística, que poco a poco se ha ido robusteciendo y llegando hasta la parte de la administración de la cadena de suministros con la ayuda de la planeación estratégica, los servicios de información, ya que hablamos de que la información fluye a través de toda la cadena de suministros, la información que nos genera marketing y ventas para poder generar pronósticos más acertados y manejar todo lo que serían nuestros volúmenes de materiales y de productos, y la parte de finanzas, que lo que busca es poco a poco ir mejorando y volviendo más eficientes los procesos a través de generar más ganancia y reducir los costos. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos para este tema. Nos falta desarrollar la sesión 4, donde vamos a estar viendo lo de los gráficos logísticos, pero si se fijan ya los estuvimos tocando acá. En ese momento vamos a poder ver un desglose más grande de las actividades de la administración de la cadena de suministros. Así que básicamente llegamos hasta acá con esto. Estoy pendiente de cualquiera de sus dudas.